Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Te cedo mi asiento podcast. Te cedo mi asiento, un podcast que hace visible lo invisible. Y bueno, hoy las caras son bastante conocidas, nos tenéis bastante visto a los dos, pero me apetecía mucho hacer como siempre. Este capítulo es un capítulo que nos hemos inventado un poco sobre la marcha, no sé cómo saldrá, yo creo que bien, creo que puede estar interesante y ameno. Y nada, bueno, yo soy María, Mary, como queráis, ya me conocéis, y hoy estoy con Guille, mi compañero, que también le conocéis. Hola. Bueno, decía lo del capítulo así un poco especial porque nos vamos a autoentrevistar. No conocemos las preguntas, no hemos hablado de las preguntas, aquí puede pasar de todo. Y nada, y eso, ¿quieres empezar? Sí, me vale. La verdad es que es un poco lo que he comentado. Vamos a ir autoentrevistándonos mutuamente, con lo cual igual hay alguna cosilla que se repite, pero bueno, como no sabemos las preguntas. Claro. La primera pregunta un poco es, porque al final es verdad que estamos aquí metidos y hablamos mucho de nosotros, única y exclusivamente relacionado pues con la discapacidad. Así que mi primera pregunta, Mary, es ¿quién eres fuera del podcast? Ostras, esta no la veía venir. Pues, ¿quién soy fuera del podcast? Informática, y soy una persona, no sé, me gusta mucho socializar con la gente. Luego soy muy tímida, pero en general me gusta mucho socializar, soy muy cariñosa en exceso, y no sé. ¿Esa era la respuesta que querías? No quiero ninguna, quiero la que a ti te vaya saliendo. Sí, Si pero te bueno, consideras definida, a mí me vale. Sí, la verdad es que no me esperaba la pregunta. Mira que Pues esta está va a ser la pensando, dinámica de hoy. Sí, No. sí. Vale, pues mi pregunta sí que está un poco más relacionada con la discapacidad y con el por qué nos conocemos. Pero bueno, ¿por qué decidiste formar parte del podcast cuando se dio la oportunidad? Pues no sé si en algún capítulo lo hemos comentado alguna vez, deberíais verlos todos para aseguraros, pero yo no formaba, hemos hablado mucho de AMEB, de la Asociación de Espina Bífida de aquí de Madrid, entonces yo siempre he formado parte como socio, pero hacía mucho que no participaba de ella de manera activa. Vino una cosa llamada COVID, lo cual nos vino muy mal mental y sobre todo físicamente a algunos. Y después de 3 meses sin dar palo al agua, intenté volver a mi trabajo y la pierna me dijo que estaba haciendo, claro. Entonces retomé el fisio, de allí me hablaron pues de unas quedadas que había online, un poco pues para pasar el rato ya que estábamos en casa, y ahí fue donde nos conocimos gran parte de los que participamos. De ahí salió la idea y ahí nos metimos. La verdad es que ninguno nos conocíamos personalmente y yo creo que además llegamos a grabar varios capítulos antes Sí, de vernos en persona por primera vez. Por no decir igual bastantes. hasta la primera temporada entera. Y ya no sé si capítulos, pero reuniones y horas Sí, juntos. esa es Una otra cosa barbaridad. cierta. Off the record es una cosa que nos hemos currado unas cuantas orillas, la verdad. Pero Sí, bastantes. pues muy bien. Te preguntaría cómo has llegado tú al podcast, que es una cosa que también tenía un poco apuntada, pero claro, es un poco Copy-paste. copy-paste y seguimos. Entonces, otra pregunta es relacionada con el podcast, ya que hemos hilado. De momento, ¿qué te llevas en positivo o qué crees que te está aportando esta experiencia de la que ahora mismo eres la gran cabeza pensante, aunque no lo sepan nuestros oyentes? En positivo has dicho, ¿no? En positivo siempre, En luego en positivo, negativo vale. cuando dejemos de grabar. Ok. A ver, el podcast me ha traído muchas cosas positivas. Una de ellas es conocer gente, que os he conocido a muchos de los que participáis y la verdad es que eso es que me lo llevo. Pero creo que sobre todo es que me ha metido en el mundillo este de la divulgación y la reivindicación. Yo, como tú has dicho, he estado muchísimo tiempo desligada a asociaciones y a la discapacidad en general, esto ya lo he comentado en otros podcasts, lo cual creo que me ha ayudado.
Pero a raíz de estas reuniones que comentabas de la pandemia y a raíz del podcast y tal, como que he descubierto un mundo nuevo y creo que bastante necesario. O sea, hoy en día, pues lo que hemos hablado en el podcast y de los motivos por los que lo hacemos es para enseñar un poquito a la sociedad que no somos bichos raros ni nada por el estilo, entonces que tenemos vida. Y creo que antes estaba como muy fuera de ello. Y eso es algo que me llevo, el aprendizaje de todo este mundillo. Es verdad que no sé antes, pero yo desde que te conozco, que estamos un poco metidos en este lío, estás muy a tope, porque igual hay gente que solo conoce a Mary del podcast o de compartir por aquí, pero se mete en más jardines. Entonces, no sé si quieres Sí, compartir el resto de tus redes, pero la divulgación no se queda solo en esto. no. Últimamente estoy bastante moderada. Sí, tengo que reconocer que tuviste. Es que al final estamos hablando de la red del pajarito azul, Sí, entonces es verdad que no sabemos qué va a pasar con ella, no, pero pero está todos tenemos fatal. altibajos y tú ahora Sí, estás en una fase reivindicativa, pero bien. sí. A ver, Guille se refiere, y esto ya lo hemos comentado, a... Yo tengo un perfil en Twitter en el que durante una época pues me metía en todos los fregados. De hecho, tengo una pregunta también parecida. De todas maneras, aunque sea un poco salirnos y esto lo podemos borrar luego si no, ¿no crees que es un poco el espejo de lo que de verdad piensa la gente? Porque al final cuando no tienes a nadie que te juzgue o que te tal es cuando dices lo que piensas. Eso es Pues lo que esa me han dicho a gente te dice mí. la verdad o lo que Eso, él piensa como verdad. yo siempre he defendido que Twitter es un reflejo de la sociedad. Y la gente me decía que realmente no. Que en Twitter está la maldad, pero que luego la gente no es así. Y yo creo que realmente cuando son falsos es cuando no lo dicen. Eso es. No sé, Twitter tiene muchas cosas buenas, aunque ahora se lo están cargando. Porque también hay mucha gente que Mm. divulga, gente que hace un trabajo muy bueno y creo que a la gente con discapacidad en particular nos ha venido muy bien porque es un altavoz, nos permite, ya que los medios de comunicación no nos dan visibilidad y cuando nos la dan, échate a temblar, pues Twitter al final, TikTok, todas estas redes sociales permiten tener perfiles de divulgación que muestran realmente la realidad. Sí, en este caso sí. Ahí estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con que no todo el mundo vale su opinión y no todo el mundo No, debería no, opinar por diferentes factores, pero claro. Esto viene muy bien para mi siguiente pregunta. Lo hemos hilado, que parece que de verdad lo hemos hablado, pero os juro que no. oye, muy bien. ¿Crees necesarios, ya me has contestado un poco, pero crees necesarios, realmente necesarios, hoy en día los perfiles de divulgación disca? Los buenos. Sí, o sea, al final me vale divulgación disca porque al final es en lo que nos movemos de manera más general, aunque bueno, tú pisas más charcos y yo intento pisar más charcos, obviamente, porque no solo somos personas con discapacidad, pero sigo pensando que sí, creo que hay mucha gente que no sabe, por lo que hemos hablado muchas veces también aquí, porque no tiene contacto, porque no conoce, porque se guía por generalidades, porque ha visto Intocable y se piensa que todos somos así, pero sin Maserati, o por todo este tipo de cosas. Entonces hace falta una ventana a la realidad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues divulgando. Entonces vamos a seguir hablando del tema de divulgación, ya que seguimos con el podcast, y mi pregunta vuelve a ir hacia nosotros, y es, ¿qué esperas o en qué te gustaría que se convirtiera o llegara a ser? Te cedo mi asiento. Yo estoy actualmente bastante contenta con la evolución que ha tenido. Ha pasado por muchos cambios, de hecho, bueno, la gente que nos sigue desde el principio sabe que éramos a Meviza como puedas. Creo que el punto de inflexión al cambio a Te cedo mi asiento fue muy bueno a nivel de darle profesionalidad, no sé cómo decirlo, pero bueno, a nivel de marca, al que nos conocieran un poquito más y al centrarnos un poco y decir, vale, esto es un proyecto, porque yo creo que tú también, y estoy casi segura, pero no me gusta hablar por la gente, cuando dijimos lo del podcast en las reuniones, yo le daba un capítulo. Sí, esto es O algo que sea, hemos hablado mucho también. para mí este proyecto estaba muertísimo. Hmm. Y lo he estado en distintos puntos de estos años. Y ahora creo que después de muchísimo trabajo, muchísimas horas, y nos queda muchísimo por mejorar todavía, pero muchísimo, creo que ya se le está dando, no sé, creo que tenemos como una identidad, no sé cómo decirlo.
que ya tenemos como un camino hecho. Pero bueno, a ver, voy a continuar, voy a cambiar un poquito de tema. Y esto es, creo que es un poquito más personal, sí que tiene que ver con la discapacidad, pero ya no relacionado con el podcast. Y es en qué crees que habría cambiado tu vida si no hubieras nacido con discapacidad. Luego esta te la voy a devolver, porque es verdad que es algo de lo que no hemos hablado nunca. No la tenía apuntada, pero me gustaría saber lo que piensas. ¿En qué habría cambiado mi vida? Pues me imagino que en muchísimo. Al final he estudiado lo que he estudiado, hago lo que hago un poco, pues por lo que he recibido por mi discapacidad a lo largo de la vida, también por lo que me hago en casa, ¿no? Porque al final, bueno, pues mi madre se ha dedicado siempre a la parte de la salud. Y yo creo que hay una parte de humor o de quitarle hierro a las cosas o de llevar un poco las situaciones que han venido también. No quiero decir que evidentemente si no hubiera tenido discapacidad y me doliera una oreja pensaba que me la fueran a arrancar. Pero es verdad que cuando el límite de ciertas cosas está aquí, cuando Claro. algo pasa por aquí, pues pasa muy por debajo, ¿no? Y es un poco más fácil pues, quitarle hierro, llevar las cosas de una manera distinta. Y luego, bueno, pues me ha facilitado el estar aquí, por ejemplo, o el conocer ciertas cosas de la discapacidad que evidentemente yo creo que no conocería, porque es verdad que en mi familia soy la única persona con discapacidad. Entonces, esto quiere decir que agradezco tener la discapacidad, que es una cosa que se dice mucho, Uf, que es una cosa que me encanta, porque si no, me encantaría mirar por un agujerito y decir, oye, pues igual una cosa no quita la esto otra. es lo de romantizar la Claro, discapacidad. Que es verdad que yo he escuchado bastantes comentarios de si pudiera elegir, yo nacería con discapacidad porque me ha llevado por caminos y me ha hecho aprender y tal. Dices, ok, la discapacidad pues ha tenido cosas buenas y te ha llevado, vale. Pero yo jamás, o sea, no lo hubiera decidido porque también tiene muchísimas cosas malas y muchísimos palos que se te meten en las ruedas y sí, hay que sacarle el lado positivo y obviamente trae cosas buenas, pero de ahí a romantizarlo, esto al final es algo 100% personal nuestro, porque yo sí sí, conozco a gente que lo cree y es sí, totalmente válido. Y es verdad que hay cosas que en mi vida que yo no tendría, como son mi pareja, por ejemplo, que la he conocido probablemente gracias al bagaje que tengo. Desde una carrera, dejé otra, entré en una porque tenía discapacidad y pude entrar, luego caí en... Hay cosas que igual en mi vida serían distintas claro. y que me gusta como son, pero igual viendo la otra cara de la moneda diría, pues oye, yo qué sé, Claro, y igual habría además, comprado acciones de bitcoins y estaría forrado porque en esa época me habría dado por ahí. Es que pero me es parece. una cosa que nunca sabrás, es decir, a lo mejor sin discapacidad hubiera tenido una vida súper desgraciada o hubiera sido mucho peor Claro, y tal, pero es que nunca lo sabes. Pero si nos paramos a pensar solo en lo que es la discapacidad, me hubiera ahorrado años de hospitalizaciones, enfermedades en plan derivadas de la discapacidad, porque la discapacidad no es una enfermedad, la nuestra. Em, pero sí, ingresos, dolores, un montón de cosas mm, que a lo mejor sí, yo qué sé, a lo mejor sin discapacidad me atropella un coche y me hubiera quedado peor, más claro, coja. claro. Pero así solo pensando en lo que es la discapacidad, yo, vamos. Pero bueno, la verdad es que es un tema que a mí sí que me... Las pocas discusiones que he tenido sobre discapacidad gordas que han sido en persona, porque yo por redes es una cosa que tampoco... Normalmente discuto con gente que me importa o que valoro su opinión, con lo cual me meto Sí, en en el Twitter chat. entonces no tienes mucho que, Y son que cosas que han discutir. pasado. Luego es verdad que no lo pensamos, ¿eh? Esto que estamos hablando ahora son temas que no salen ahora hablando, pero yo no me paso todo el día diciendo, joder, claro, es que si no fuera cojo, igual No, aquí no, no. me levanto, me voy a trabajar y vuelvo a trabajar. De Porque hecho, a claro, mí me pasa una cosa ahora que dices, yo, como he dicho antes, llevaba mucho tiempo, he estado mucho tiempo sin darle importancia a mi discapacidad en el sentido de que me la replamplinflaba lo más grande, quitando médicos y tal, pero que no he ido ni a asociaciones, ni he estado en redes metidas en esto, o sea, muy desligada a la discapacidad. Y es algo que he comentado aquí también muchas veces, que yo soy coja, se me nota que soy coja, tampoco soy súper coja, hay más no, pero se nos cojos, ve venir. pero se ve. Y cuando me veo en vídeos, digo: "Jue, ¿cómo cojeo?". O sea,
Digo, y hay veces que pienso, digo, ¿por qué habré cojeado tanto? ¿Me dolería la pierna o algo? No, María, cojeas, punto. Pero es que se nos olvida. O sea, es que la Claro, gente piensa que todo el rato estamos pensando en lo que cojeamos, en lo que... No, ¿qué va? claro. Esto Vivimos. es como cuando te echas colonia, que dejas de olerla, pero la gente la sigue oliendo. Pues esto es un poco igual. Tú no eres consciente hasta que estás en un centro comercial y hay un espejo al fondo y dices, ¿a ese qué le pasa? Que está borracho, no eres tú, viendo hacia el espejo, ¿sabes? Es que Para que tal no. cual, es que esa situación es que me Claro. ha pasado. Y luego la gente que tenemos alrededor, a mí, por ejemplo, mi novia me tiene mucho cogido el punto en plan de, ¿estás cansado? Que sí, Sí. porque cojeamos más o arrastramos más la pierna y yo voy allí diciendo, pues estoy reventado, pero no lo había pensado. Y físicamente se nos nota, pero A mí lo que me alucina y siempre me alucinará es como Lynn, mi marido, es capaz de ir a mi ritmo y bueno, súper cambiar bien. en cuanto pues, nos separamos o lo que sea, tal, tú vas al garaje tal, de repente digo, ¿pero por qué corre? Ah, no, es que no está corriendo, Claro, está yendo a su ritmo. Pero como conmigo lo naturaliza de muchísimo más que mi madre, porque mi madre tira millas y sé que me estás viendo y es real, mi madre le cuesta un montón esperarme, ir a mi ritmo. Entonces, Lynn lo hace de una manera súper natural. Y cuando nos separamos o lo que sea, es como, ¿por qué corres? No, la que no corro, o sea, la que no. lo que vas a velocidad normal por primera vez en toda la mañana. Claro. Eso me pasa a mí también, porque al final es verdad que lo tienen como integrado. Sí, sí, sí. Partiendo un poco, siguiendo con la discapacidad, que luego si da igual podemos hablar también del tema de pareja. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta por primera vez? Como estos choques que dices, coño, soy coja. ¿O cuando fuiste un poco consciente por primera vez que tenías una discapacidad o que estabas en una situación diferente a la del resto? Ni por encima ni por debajo, que sabemos cómo va esto, pero No sé el día exacto, supongo que tengo recuerdos del cole, de que a mí pues, por ejemplo, hay un recuerdo que tengo muy claro y es que cuando saltábamos a la comba jugábamos creo que se llama seguidillas, en plan que todo el mundo saltaba sin dejar, o sea, una fila de gente corriendo y metiéndote, ¿no? ¿Nunca has no conozco. jugado? Yo a Jugábamos la a la... comba, no mucho, la verdad. Bueno, yo también soy coge y juego a la comba. Tendrá más agilidad. Cuando era Seguidillas. pequeña, ahora ya no. El caso que íbamos todos y entonces no podías dejar saltar una. Y a mí me dejaban dos, o sea, me dejaban pararme y meterme cuando yo podía. Entonces, yo creo que contestando a tu pregunta, no sé exactamente el día, porque claro, al final naces con discapacidad y lo que hablábamos, ves en un espejo y dices, hostia, ¿por qué cojeas? Pero yo lo tenía como muy, muy normalizado, salvo estos tratos un poco diferentes que podían llamarme más la atención. Esto es una pregunta así un poco muy general, ¿vale? También relacionada con la discapacidad, pero ¿qué es lo más random que te ha pasado con la discapacidad? Pues mira, traigo una anécdota de hace muy, muy, muy poco, que este fin de semana he conseguido reírme de ella porque no me hizo ni puta gracia, claro. Y es que, bueno, yo tengo un grupo de amigos de la primera carrera que hice, pues con los que me sigo llevando, somos muy amigos, hacemos viajes de vez en cuando, y nos fuimos a pasar un fin de semana pues, por ahí, ¿no? Y no voy a dar nombres, lugares y localizaciones, que luego todo eso. Como nos sigue tantísima gente, es Claro, es cosa que me preocupa. lo que estaba pensando, digo, entre nuestros miles de seguidores. Claro. Total, de estos amigos ninguno tiene discapacidad. Yo creo que la mayoría de la gente de este grupo, como persona con discapacidad, me tiene localizado a mí y ya está. Pero no me he sentido uno más, aparte de con mis amigos de toda la vida, más que con esta gente. Entonces es gente con la que voy con las defensas totalmente bajadas. Porque si la pierna me duele, me voy a dormir y punto. Si tengo algún problema, descanso. Si digo que no voy, no voy. Nadie se pone triste, nadie tal. Si voy, voy, ya está. Como todo muy normalizado, ¿no? Pues fuimos a un sitio y vino como un amigo de estas personas y la novia no paraba de mirarme todo el rato. Y claro, yo me sentía incomodísimo porque no sabía qué Por era lo que sea. exactamente. Fuimos a tomar algo y al salir de tomar algo, que íbamos como para una discoteca,
empieza a hablar con el novio de que vayamos a otro sitio. Y el chaval, pero ¿por qué vamos a ir a otro sitio si este está aquí al lado? No, es para que él se siente. ¿Cómo? El yo. Entonces dije, bueno. Persona desconocida, ¿no? Que te acababa de conocer. Totalmente desconocida para todo el mundo, menos para este chaval que era su novio, porque incluso para mis amigos, al que conocían algunos es a él, a ella no. Ya. Entonces, claro, digo, yo qué sé, pues cuando salgo mucho voy con la muleta, digo, me lo he visto con la muleta, tal. Le dije, no te preocupes. ¿Pero esto lo dijo delante de ti o luego te lo contó? No, delante de mí porque íbamos andando, claro. Ella iba ya a mi lado, o sea, no se despegaba de mí. Por si que te caías. No sé, claro. Esto tiene un avance. Entonces, claro, yo dije, no te preocupes porque entiendo que igual ves a una persona con una muleta, digo, oye, yo con la muleta voy a donde haga falta, tal. Ya está. No leí más importancia. Total, que entramos al sitio este, copas, música, tal, y la muchacha seguía, pero que me taladraba el alma con la mirada, que hacía muchísimo que no me pasaba. Digo, pues está. Total, que debía estar armándose de valor porque al rato viene y me dice, llevas mal la muleta. Y claro, yo la miré y le dije, perdóname. ¿Cómo? Sí, es que no la llevas bien. Y entonces, aparte de muchas más cosas que pasaron y se hablaron y tal, todo muy random, llegó un momento que me cogió la mano, me la puso en una banqueta que había allí, me quitó la muleta y empezó a toquetearla. Y yo le dije, Ya, claro, empezó como a regularla. ¿Regularla? Y yo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Yo le dije, ¿qué haces? No, es que tal, cual. Digo, ¿pero qué trabajas? ¿En una ortopedia? ¿O qué te pasa? Y me dice, no, jaja, empieza a reírse, jaja, no, soy fisio. Digo, ¿y qué pasa? ¿Que no has fichado la salida? O no, pues no se daba por aludida. ¡Qué bueno! Para nada. O sea, ella estaba a su movida. Total, que me devolvió la muleta, mis amigos flipando todos allí. Pues claro, encima ¿Te la devolvió en su estado original o te la tocó? Me la devolvió exactamente igual que estaba. Y yo le dije, está igual. Y ella, no lo está. Y yo te juro que está igual que me la has quitado. Vale. Total, que yo seguí, un par de amigas mías se metieron entre medias porque vieron que yo me estaba rayando, pues seguimos bailando, bebiendo, tal, no sé qué, pero la muchacha sí. Que es que yo me veía a través de las personas siendo observado. Y al rato volvió. Y me cogió de los hombros, que fue cuando yo ya me bloqueé. Y empezó a alinearme la columna en mitad de la discoteca, que fue cuando yo dije, esta chavala no está ahí. Entonces al final terminé, hubo una amiga mía que se fue a dormir y dije, me voy contigo porque esta muchacha no tiene solución. Entonces es de estas peleas que luego ganas en la ducha, que dije, tenía que haber dicho tal y cual, pero ha sido lo más random que me ha pasado, no en esta última época, en mi vida. ¿Y qué esperaba con lo de la columna? No lo sé, arreglarme la vida. Entonces, claro, este fin de semana he quedado con estos amigos a comer y tal y nos partíamos de risa. ¿Qué tal te encuentras? Digo, soy un hombre nuevo. Digo, me ha cambiado la vida, me ha bajado un punto la muleta, me ha tocado los hombros y es que me noto, hasta las cicatrices se me han ido. De todas formas, aparte de que es súper random y que no tiene ningún sentido por lo que dices, o sea, no te puede curar, es que no tiene ningún sentido, aunque ponte en el caso de que sí pudiera hacer algo, no es el contexto. Para nada. Claro, o sea, no estás en su consulta, estás de fiesta, no tenéis confianza, muy random todo. Y ahora me río, allí salí que me comía los adoquines de la calle. Digo, pero esta chavala. No sé si te llegó hasta fastidiar la noche, por así decirlo, pero seguramente sí, claro. Sí, ¿no? No me esperaba algo tan random. ¿Verdad? Yo tampoco me lo esperaba esa noche, soy sincero. Claro, yo miraba a la gente en plan de, ¿me está tocando? ¿Qué está pasando? En fin, la vida. Pero bueno, esto es lo más random que me ha pasado últimamente. Y ahora, devolviendo la pregunta random, en este caso, hablando como hemos hablado antes de pareja, no sé si tienes tú alguna anécdota de pareja que sea relacionada con tu discapacidad y también en este tipo de contextos. Creo que, bueno, tengo dos. Son cortas y te las voy a contar. No sé si las he contado ya en el podcast. Creo que una sí, pero bueno. La primera que me pasó con Lynn, mi actual marido, y entonces no creo que lleváramos, a lo mejor llevábamos un año, ahora llevamos 13, me habían operado del pie y estaba ingresada, me quedé solo una noche creo, pero bueno, estaba ingresada en el hospital y compartía cama con, bueno, cama no, habitación, si no sería rarísimo. ¿Cómo está la sanidad?
no le des ideas, que te escucha la Ayuso y la liamos. Compartía habitación con otra chica y daba la casualidad que tenía espina bífida como yo. Ella era más mayor que yo entonces tendría como 20 y tantos años, 20 y pocos años, y ella yo creo que ya tenía los 30. El caso es que ella estaba acompañada de su madre y yo de Lynn. Entonces, pues todo bien, tal, no sé qué, estamos ahí, pues guay. Y se quedó a dormir Lynn para que mi madre descansara y tal. Ujú. Me dio un beso y a la madre le circuitó porque se pensaba que era mi hermano. Entonces, al día siguiente, ya no me acuerdo muy bien cómo fue la cosa, que me preguntó. Y entonces me preguntó, ¿es tu hermano? O sea, ¿no es tu hermano, es tu pareja? Tal. Digo, sí. Dice, ¿y lo sabe? Y claro, yo ahí, no sé si era porque todavía me duraba la anestesia o los analgésicos o qué, pero fue un momento de parar de decir, ¿sabe el qué? Entonces se lo pregunté, digo, ¿pero el qué? Dice que tienes discapacidad. Acabamos de decir que cojeo bastante. O sea, aparte, es mi pareja, quiero decir, no sé, si no lo sabe, por lo que sea. Y nada, sí, se lo expliqué, pero me quedé tan flaseada porque para ella la única opción que yo tuviera pareja era que no lo supiera que tenía discapacidad. Y creo que luego con Twitter me he dado cuenta que es un pensamiento bastante común. Y si la tienes, tiene que tener también discapacidad. Y luego otra, que esta sí que ya fue más adelante y fue muy fuerte, y es que confundieron a Lynn con mi padre. Se pensaban que era su hija. Yo soy muy canija. Y él es normal, tampoco es súper alto. Es alto. Es alto, pero no mide 2 metros. A ver, yo soy mayor que él, soy 2 años mayor que él. Y me confundieron con su hija. Y fue en un restaurante. Y fue una situación un poco... que también, que te quedas en plan... ¿por qué? Pero bueno, ya está, no pasa nada. Esa es buena también, ¿eh? Bueno, no sé yo. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que nos vamos como acostumbrando porque al final hay reacciones tipo, comentarios tipo. Pero cuando hay algo que se sale tanto de la gráfica que no estás entendiendo que la realidad se pueda plegar hasta ese punto, Sí. como que a mí el cerebro se me resetea. Entras Sí. como en error 404, entonces... Y lo que has dicho, a mí me pasa en estas situaciones que te quedas así y tal, que luego me tiro a lo mejor 2 o 3 días pensando, joder, y si le hubiera contestado esto, Bueno, y si le claro, hubiera 100%. dicho esto. Entonces es como Claro. te nublas. O sea, Esto que yo he no lo contado aquí al procesas. final es igual, porque al final, claro, a mí ya no me jode que la situación sea la que es, sino que encima la persona se fuera pensando que había hecho una buena obra, en vez de que le había jodido la noche a alguien, ¿no? Entonces es igual, ya no es solo la situación que pasa y tal, sino que luego estás unos días ahí con la cabeza que te sale humo. Pero... Sí. Y yo también tengo otra pregunta. ¿Me toca a mí? Bueno, sí. Si no, lo edito. Es otra anécdota, pero a ver, yo tengo, bueno, supongo que tú también. Hemos pasado muchas horas en el hospital, muchas horas de ingresos, muchísimas horas de aburrimiento. Entonces, ¿tienes alguna anécdota curiosa, pero de hospital? Pues sí, tengo tengo una de que yo no sé si os he contado aquí de cirugía propia, o sea, de antes de hospitalizar, que yo creo que esta ya la he contado, la del rotulador y las cicatrices. Esto no lo he contado nunca. Bueno, a mí no me suena, pero... Esta es más rápida y es básicamente, claro, yo tenía todavía 12, 13, era muy pequeño todavía, no sé los años que tendría, entonces yo me fui a operar. Lo bueno de los otros es que da igual la pierna porque las dos están mal. Entonces, en mi caso, por lo menos, tengo cicatrices ya en las dos bandas. Total, que yo llegué allí, me tumbaron, no te preocupes, todo va a salir bien y tal. Y yo la verdad es que no estaba muy nervioso. Digo, bueno, sí, tampoco. Okay. Como el trabajo lo hace el cirujano, que es algo que me pasa siempre también. Buena suerte, digo, a mí no.
que a mí me duerme. A él. Claro. Total, que yo entré en la sala, me pincharon como relajante muscular previo, tal, no sé qué. Entonces entra el traumatólogo. Oh, Guillermo, buenos días, tal, no sé qué. Con mi madre allí, ja, los dos de cachondeo y yo allí. Ok. Entonces el señor agarra un rotulador y empieza a dibujar las líneas de corte que va a hacer luego allí en el quirófano. Claro, yo estoy así tan tranquilo mirando al techo y de repente miro para abajo y está pintando la pierna que no es. Ay, no. Y claro, yo ya empieza la cosa como a subir de temperatura. Y yo intentaba hablar, pero claro, me habían puesto un relajante muscular que para la edad que tenía debía ser un poco fuerte y no podía hablar. Entonces, claro, yo No. intentaba decir... "Bah, bah, bah". Y nadie se estaba dando Y la cuenta. gente, claro, mi madre se giró, el médico, no, tranquilo, cariño, estate tranquilo. Digo, no, tranquilidad ninguna. Porque tenía la lengua que no podía hablar, estaba como medio sobao ya. No, porque tal, de verdad, no te pongas nervioso, que va a ir todo bien, no sé qué, no sé cuántos. Y ya empecé como a señalar un poco y fue mi madre la que hizo así. ¡Ah! El médico, no pasa nada, tráeme el alcohol. Y me borró y empezó a pintar la línea donde eran, Esto pero es tuve 5 buenísimo, yo esto minutos. no lo sabía. Pues estuve allí 5 minutos, que de esa sí que no me voy a olvidar en la vida porque digo, estos cabrones abren la pierna que no es, que estas cosas pasan en el mundo médico y en Sí. el mundo de la cirugía. Pero sí, anécdotas de hospital. ¿Tú tienes alguna guay? A ver, yo sí que es cierto que, bueno, tengo alguna... Lo que pasa es que las que tengo guay, las que yo recuerdo muy guay, son un poco que dices, ¿por qué es guay? Y es cuando me arranqué una vía central. Sí, ¿ves? ¿Por qué es guay? Pues no lo sé. Pero era pequeña y me la arranqué durmiendo. Me la arranqué, la tenía aquí y ya por Ah, suerte me la iban a quitar al día siguiente o lo que sea. Y no me la volvieron a poner. Pero claro, tú imagínate mi madre cuando tenía todo esto y yo tan pancha, o sea, yo seguí durmiendo, yo no me enteré. Entonces fue bastante curioso. Y a ver, es verdad que te lo he hecho a ti, me lo podía haber pensado porque seguro que tengo. Pero bueno, sí tengo una curiosa. Y es que yo he estado mucho tiempo en La Paz cuando era pequeña, en el área de pediatría, obviamente. El caso es que ya con 14 años me fui a adultos y tal y dejé de ir a pediatría. Pero por cuestiones de la vida, con 27 años me volvieron a operar e ingresar en el área de pediatría. Y me fueron a hacer una eco y me bajaron a radiología de pediatría. Y me reconocieron. Era famosa. ¡Ay, María! ¿Cuánto tiempo sin verla? Una señora que yo no recuerdo de absolutamente nada. Porque claro, yo de pequeña no tengo... Ellos me recuerdan a mí, pero yo no a ellos. claro. Entonces fue como... ¡Ay, qué bien estás! ¿Cuánto tiempo sin verte? Pero tú aquí, claro que te conocíamos y venías un montón. Digo, ya. Entonces, bueno, en fin, esa es mi anécdota. Hay que hablar en positivo porque la verdad es que en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Hay gente mala, gente borde, gente que hace su Sí, te trabajo de una encuentras de manera u todo. otra, pero es verdad que la gran mayoría de gente que a mí también me ha ido atendiendo en mi vida como paciente son gente maravillosa, por decir algo. Entonces, No sé si tienes la última... sí, hay una pregunta que además me gusta mucho en rollo melancólica cuando se hacen en entrevistas en general y es, ahora que estás como estás, donde estás y eres quien eres, ¿qué le dirías a tu yo de pequeño o de pequeña? Uf, creo que un montón de cosas. No vale un montón que se nos acaba el tiempo. Haz caso de la gente que de verdad le importas. Porque yo creo que le hacía más caso a la gente que realmente no le importaba. Y pasaba, a ver, es algo muy típico, ¿no? Tú cuando eres pequeño, adolescente, a tu familia no le haces mucho caso. Y haces caso a quien no debe. Pero sí que creo que los que me decían, tira para adelante, tú con esto puedes y tal, los que me apoyaban eran los que más dejaba de lado. En cambio, me afectaba más los que me decían todo lo contrario. Entonces, ya para terminar, te la voy a copiar porque es muy buena. Y como estoy presentando yo, pues...
Pues otra cosa igual, que la había pensado para ti, pero no para mí. ¿Qué cojones? ¿Qué le diría a mi yo de pequeño? Probablemente que todo pasa y todo queda. Al final, cuando hemos estado muy jodidos, hemos tenido momentos todos un poco negros. Esto es aplicable en general, no solo a la discapacidad. Pero de decir, de esta nos salimos y luego se sale. Y luego que saborees los buenos momentos, que es una cosa que al final también se nos olvida a veces y que Sí, yo creo que en nuestro caso sabemos hacer más, sabiendo un poco a lo que nos podemos enfrentar, los momentos por los que pasamos un poco más jodidos, como que también tenemos esa capacidad de decir, pues hoy sí, ha sido un día de puta madre. sí. Pues nada, pues aquí nuestro capítulo de... no sé cómo denominarlo. Entrevista doble. Entrevista doble sobre la marcha. Yo Es creo que ha verdad que quedado bien. antes hablábamos más de nosotros y como ahora evidentemente tiramos un poco más hacia afuera, pero hacía mucho que no charlábamos dos Sí, del podcast de nuestras mierdas. pues nada, yo creo que hasta aquí. Suficiente, ¿no? Espero que te lo hayas pasado bien Muy bien, siempre, ya lo sabes. y a ver cuándo quedamos, que hace ya mucho. Perfecto. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.